Ahora que estamos en el medio de nuestro juego de roguelike, quería como comenzar con la etapa de crear niveles de forma aleatoria. Pero antes de eso quería tomarme este video para hablar un poco sobre cómo funciona este tema y cuál va a ser la estrategia que vamos a estar aplicando. Entonces, cuando estamos trabajando en un juego en GameMaker o en cualquier motor, tenemos acá un editor de habitaciones. Lo que podemos hacer acá es, si tenemos un tileset, podemos ir creando nuestra habitación añadiendo estos pequeños tiles al mundo, ¿cierto? Este sería donde camina el jugador y estos serían los muros donde el jugador no podría caminar. A nivel de datos, podemos ver que esto está en una rejilla y lo que esto significa es que cuando esto se pase a datos, cada uno de estos tiles se convierte en un número, que puede ser que, por ejemplo, acá cuando hay un espacio vacío, se puede decir que ese número es cero, o ya cuando hay un tile, dependiendo de qué tile estamos mostrando, podemos decir que es un uno, por ejemplo. Dicho de otra forma, supongamos que esta fuera la habitación donde cada uno de estos ceros es un espacio vacío, ¿cierto? Aquí es solamente el espacio negro donde no hay absolutamente nada. Y ya luego, si queremos, por ejemplo, añadir un piso, podríamos decir que esto se convierte en un uno, este también, este también, este también, y así podríamos ir creando todo un nivel. Si quisiéramos añadir, por ejemplo, un tile para el muro, podríamos decir que esos son los números 2, pero podemos irlo avanzando un poco más. Por ejemplo, en esta prueba que tengo acá en GameMaker, estos muros de los lados son diferentes que los muros que vemos arriba y abajo. Entonces, estos también los podemos definir acá como 3. Y así sucesivamente. Cada vez que vayamos a añadir un nuevo tipo de tile, vamos a añadir acá también un nuevo número. Y ya luego añadiremos una correspondencia de cuál de estos números representa cuál tile en el juego. Entonces, cuando vayamos a crear un nivel de forma aleatoria, de forma procedural, lo que debemos hacer es tomar como la rejilla completa de la habitación de nuestro juego e irla llenando con estos tiles que va a ser donde nuestro jugador va a poder realizar sus movimientos. Ahora, hay muchas estrategias para hacer este tipo de habitaciones dependiendo de qué tipo de habitaciones quieres hacer. Si quieres hacer una cueva, si quieres hacer un calabozo, si quieres hacer un apartamento moderno, cada uno tendría como una estrategia diferente. Y igualmente hay unos que son mucho más complejos de realizar que otros. Entonces, aquí como solamente estamos como comenzando con este tema, quería comenzar hablando de los algoritmos que son más sencillos de implementar. La estrategia es la siguiente. Supongamos que esta es nuestra habitación en el juego. Y lo primero que vamos a hacer es llenar esto de rectángulos y cuadrados de forma aleatoria. Los vamos a ubicar sin pensar mucho en dónde los estamos ubicando, ¿cierto? Puede ser uno acá, otro acá. Y también, si sabemos cómo, podemos añadir otras formas, como por ejemplo un círculo, para hacer habitaciones que sean un poco más interesantes. Ya una vez que tengamos estas habitaciones, lo que podemos hacer es armar pasillos entre ellas. Por ejemplo, vamos a decir que estas dos habitaciones se conectan por este pasillo, que estas dos se conectan por este pasillo acá. También podemos hacerlo como en forma con una curva, no tiene que ser así como un solo pasillo conectándolos como estos de acá. Podemos decir que estos de acá y el mismo pasillo puede llevar a diferentes habitaciones y así haríamos con todas hasta que queden conectadas todas las habitaciones de nuestro juego. Este es un algoritmo relativamente sencillo de implementar. Lo más complejo para hacer sería tal vez el cómo hacer estas conexiones entre habitaciones, porque a veces no sería como muy obvio, ¿cierto? Que entre estas dos habitaciones tienes que añadir esta curva acá. Pero hablando en términos generales, es uno de los algoritmos más sencillos. Ya una vez que tengas todas las habitaciones y todos los pasillos conectados, lo que puedes hacer es entonces ir añadiendo las instancias de tu juego. Por ejemplo, vamos a decir que estos son enemigos, estos de acá pueden ser tesoros, y así vamos llenando todas las habitaciones hasta que quedemos contentos con el nivel de nuestro juego. Esta personalmente no me gusta mucho esta forma de hacer las cosas porque las habitaciones ya quedan como sin mucho propósito, ¿cierto? Es como una forma de colocarlas muy aleatoria. Hay otro método que es muy similar a este y de hecho puede dar exactamente el mismo resultado que este, pero tiene un poco más de lógica y va de la siguiente forma. En esta ocasión lo que vamos a hacer es comenzar con una sola habitación en el centro. Y ya de acá lo que vamos a hacer es seleccionar una de estas cuatro paredes, o esta pared de arriba, la de lado, esta de acá o la de abajo. Y ya que la seleccionamos, vamos a armar un pasillo y al final vamos a conectar otra habitación. Luego, después de este, podemos armar otro pasillo acá y acá colocar otra habitación y así sucesivamente. No tenemos que hacerlo como que siempre al final, en la última habitación que añadimos, podemos devolvernos a la primera habitación que añadimos y añadir otro pasillo y otra habitación ahí. Y al mismo tiempo podemos añadir un pasillo que también genere diferentes pasillos. No tienen que conectarse directamente a una habitación. Y lo mismo, si sabemos cómo, también podríamos colocar habitaciones de otras formas, pero como por ejemplo un círculo, o ya habitaciones más complejas como que aquí sea un cuadrado, pero que no sea simplemente el cuadrado y ya, sino
sino que le podemos ir añadiendo acá otros cuadrados para que la habitación también quede un poco más interesante. Me gusta más este estilo porque es un poco más natural a cómo se construiría, digamos, una cueva o un calabozo en el que comenzarías a escarbar y comenzarías a añadir habitaciones y comenzarías a añadir pasillos. Y ya con esto les puedes dar un poco más de propósito, porque entonces puedes decir que estas habitaciones que van a estar acá arriba van a eventualmente desembocar en lo que es el salón principal donde todos los enemigos comen o algo así por el estilo. Mientras que este de acá pueden ser, no sé, los baños del calabozo, lo que sea. Me gusta más este estilo de generar niveles y es muy sencillo de implementar, ya que no tenemos que pensar mucho en cómo tenemos que conectar las habitaciones, ya que eso lo vamos a estar haciendo a medida que las vayamos añadiendo. Luego, nuevamente, simplemente es cuestión de ir añadiendo las instancias de nuestro juego para que quede completo. Los resultados de este me gustan más, sin embargo, tiene el problema de que tal vez es un poco difícil de decorar este tipo de habitaciones, porque al final del día si añado un rectángulo de forma aleatoria, ¿cómo voy a decir qué objetos van a estar ahí, cierto? Y más porque al modo en el que decoramos las habitaciones en el mundo real es como siguiendo cierta lógica. No vas a colocar un sanitario en el medio del baño mientras que todos los muros están completamente libres. Probablemente lo vas a colocar recostado contra un muro. Ese tipo de lógica también lo podrías programar, podrías decir cuál es el muro y colocar los objetos ahí, pero hay otro modo mucho más sencillo de hacer eso, que es el que vamos a ver a continuación. En este otro algoritmo, el modo en el que va a funcionar las cosas es un poco diferente. En vez de comenzar añadiendo las habitaciones de forma aleatoria, lo que vamos a hacer es tener plantillas de habitaciones, como por ejemplo esta, y aquí ya podemos decir como que acá está una mesa, aquí está también una mesa más grande, mientras que tiene unas sillas acá a los lados. Aquí está una chimenea y así los podemos decorar. Y estas habitaciones las vamos a armar también como si fueran estos datos que teníamos acá, añadiendo unos y ceros y todos los tiles que queramos añadir a nuestras habitaciones. Entonces tenemos por ejemplo esa, luego tenemos digamos otra habitación, vamos a decir que va a ser esta va a tener acá unas armaduras pegadas a los muros, mientras que tiene también otras acá y luego tiene un trono acá en la mitad. Ya que tengamos todas las habitaciones, todas las plantillas de nuestras habitaciones, podemos añadir todas las que queramos. Lo que podemos hacer es, cuando comencemos a armar nuestra habitación, vamos a coger cada una de estas habitaciones y las vamos a copiar y pegar en nuestra habitación y luego las vamos a ver cómo las conectamos. Como por ejemplo, que tenemos es ahí, luego vamos a conectar esta acá y las conectamos por un pasillo que este sí puede ser con uno de los algoritmos anteriores. Y no tiene que ser exclusivamente como que este es el método que vamos a utilizar y ya, porque también podemos combinarlo con el método anterior. Es decir, podemos armar acá un pasillo y armar acá una habitación que no va a tener nada, que no va a tener decoración, sino que simplemente va a tener enemigos ahí adentro. Este tipo de estrategias se ven mucho porque permite hacer que los niveles tengan un poco más de decoración, que los niveles sean un poco más interesantes, sin tener que gastar mucho tiempo pensando en la lógica, en cómo hacer que esta decoración se pueda hacer desde el juego como tal, sino que simplemente cogemos esas plantillas y las pegamos todas las veces que queramos. Y entre más plantillas de habitaciones tengamos, más variedad va a tener nuestro juego. Este va a ser la estrategia que vamos a estar aplicando para el juego, para nuestro roguelike que estamos haciendo, y es lo que nos vamos a enfocar en los próximos videos. Pero como les dije, simplemente quería hacer este video hablando del tema, explicando como estos algoritmos de acá. Como les dije también, hay muchos algoritmos diferentes para hacer cuevas, para hacer calabozos, para hacer volcanes, para hacer prácticamente todo lo que quieras, un apartamento moderno, pero ya entran como en los casos que, como cuando los quieres usar, ¿cierto? Ya depende de qué juego estás armando. Y también depende de qué tanto sabes programar, porque hay unos que sí son mucho más complejos de programar que esto que te acabo de explicar acá. Eso que te acabo de explicar es de hecho muy sencillo de hacer, como vas a estar viendo en los próximos videos. Pero bueno, no quiero extender más este video. Si te gusta, por favor deja like, suscríbete si no lo has hecho aún. Espero que tengas un fantástico día y nos veremos en el próximo video.